JD Law News. Bienvenidos a JD Law News, el noticiero en el que el Código Penal no se queda solo en los libros, sino que se relaciona también con las noticias que observamos en el día a día. Nos encontramos con uno de los presentadores, el doctor Darío Galvis, y quien les habla, John Campos. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, Doc. Viendo esa noticia tan interesante y tan importante que vamos a analizar. ¿De cuál me hablas? ¿El sentido del fallo? El sentido del fallo, el juicio del siglo que vamos a analizar el día de hoy. El juicio del siglo, un capítulo especial presentado por JD Law News el día de hoy. Este capítulo especial se va a dividir en 4 secciones. La primera, que es el juicio oral. La segunda, que es la lectura del sentido del fallo en un proceso penal. La tercera, que es la audiencia del 447 del Código de Procedimiento Penal. Y la cuarta, que es la prescripción de la acción penal, Doc. Obviamente creo que vamos a hablar del caso concreto de Álvaro Uribe Vélez. Claro que sí, Doc. Bueno, Doc, entonces expliquémosle a cada una de estas personas en qué consiste la etapa del juicio oral, y una de las más importantes, creería yo, dentro del proceso penal. Es muy importante porque desde hace más o menos 4 meses, 5 meses hemos estado viendo varias audiencias y la gente no entiende qué fue todo eso que se hizo y qué fue lo que pasó pues el día 28 de julio Doc, con la lectura del sentido del fallo. De lunes a viernes viendo audiencias de juicio oral en los cuales las partes interrogan, contrainterrogan, intervienen, hacen, deshacen. ¿En qué consiste todo eso, Doc? Exacto, por eso es importante el primer tema que vamos a analizar, Doc, respecto a qué es el juicio oral, Doc. ¿Tú le podrías explicar a las personas que nos están viendo en qué consiste? Claro que sí. La etapa de juicio oral es la etapa posterior a la audiencia, posterior a la etapa preparatoria, en la cual cada una de las partes solicitan que el juez decrete las pruebas que se vayan a practicar en la etapa de juicio oral. Entonces, ¿qué es la etapa de juicio oral? Es la etapa en la cual cada una de las partes practican las pruebas que decretó el juez. Posterior a ello, cada una de las partes realizan un análisis, un argumento y fundamentan en sus alegatos de conclusión para que el juez considere qué parte tiene más fundamentos y con base a ello tome su decisión, Doc. Claro de esto se trata la audiencia de juicio oral, pero si quieres nos adentramos aún más. Claro que sí, Doc. Es importante para poder verla de manera como muy específica, ¿no? Para que entendamos. Pero bueno, Doc, aquí en esta audiencia de juicio oral vamos a ver que se hace la práctica de pruebas como tú lo has dicho. Esas prácticas de pruebas pues pueden ser documentales o testimoniales, sí, pero bueno, enfoquémonos un poco en el tema testimonial, que fue lo que más pasó en este proceso de Álvaro Uribe, porque se llevó a cabo muchos interrogatorios y contrainterrogatorios. Claro, Doc, imagínate, la fiscalía trajo 37 testigos y la defensa técnica de Álvaro Uribe trajo 77 testigos para un total de 107 testigos. Imagínate. O sea, realmente la audiencia o el juicio del siglo. Claro, complejo. Si nosotros que hemos tenido audiencias de juicio oral aquí con nuestros casos, Doc, a veces solamente se llevan 2, 3 testigos y se demora uno. Con razón esta audiencia de juicio oral de Álvaro Uribe se tuvo que haber demorado tanto. Exactamente. Bueno, entonces, Doc, definámosle a las personas de qué consta el interrogatorio. Importante, Doc. Cuando la parte, porque la parte en el proceso penal pues sabemos que es la fiscalía y la defensa, ¿cierto, Doc? Y ellos en la audiencia anterior que tú dijiste, la preparatoria, pues van a solicitar que se les decrete para llevar estos testigos. Entonces la parte que solicitó su testimonio, digamos la fiscalía dijo, no, yo le solicito juez 10 testigos, ¿cierto? El juez se los decreta, entonces cuando ya estamos en la audiencia de juicio oral, la fiscalía va a empezar interrogando a sus testigos primero. Ok. Preguntado que tengo yo para ti. Cuando se va a interrogar, ¿cierto? Sí. ¿Hay algunas reglas o yo puedo sentar al testigo ahí y empezar a preguntarle lo que quiero? Muy buena pregunta, Doc. Claro que sí. El interrogatorio tiene cierto tipo de ritualidades que nos establece el Código de Procedimiento Penal. Una de ellas es que el tipo de preguntas sean abiertas. El juez rechazará o prohibirá más bien todas aquellas preguntas que sean sugestivas, capciosas, cerradas, que no estén dentro de los lineamientos para el interrogatorio. Aunado a ello, Doc, el juez también prohibirá todo tipo de preguntas que sean ofensivas para el testigo. Importantísimo, claro que sí, Doc. Una pregunta que tengo, Doc, dejando claro eso. ¿Qué sería una pregunta sugestiva? Yo creo que muchas veces hemos escuchado que no se pueden hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio. Pero realmente la gente dice, ¿pero qué es algo sugestivo? ¿Tú nos podrías explicar? Por supuesto que sí. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Una pregunta sugestiva es la que dentro de la misma pregunta lleva inmersa la respuesta, valga la redundancia. Les voy a dar un ejemplo claro, Doc. Por ejemplo, cuando uno le pregunta al testigo,
Hernán Darío llevaba una camisa de color rojo, ahí yo ya le estoy refiriendo al testigo, claro. Lo estoy induciendo para que él me dé la respuesta que yo quiera escuchar. Eso es una pregunta. Y ahí también, implícitamente en ese ejemplo que diste, Doc, también se está haciendo una pregunta cerrada, porque se está limitando a que el testigo solamente pueda decir un sí o un no, y no se le está dando esa opción, como tú decías, que tiene que ser una respuesta abierta. Claro. Entonces sí hay unas reglas. Es importante que la gente lo entienda, porque muchas veces las personas piensan que eso es solamente ir a hablar y no hay una ritualidad, porque ahí es donde vienen las famosas objeciones, ¿no? Claro, Doc. Aparte que es que no todos los testigos que uno lleve tienen que ir acreditados o que el juez vaya a considerar, ¿no? Doc, esa pregunta me parece... Ese tema más bien me parece un poco más puntual del que tú me acabas de tocar. Sí. ¿Cómo puedo yo, Doc, impugnar la credibilidad de un testigo? Porque pues asumo yo que no todos los testigos pues sí, todos van bajo un juramento, claro que sí, el artículo 400. Claro, cuando le dicen algo, pues juro decir la verdad y nada más que la verdad, porque eso es un delito. Pero exacto, falso testimonio. ¿Cómo logramos evidenciar que el testigo está mintiendo? Porque yo no creo que todos los testigos aquí en Colombia vayan a decir la verdad. No. Realmente, y esto se ha evolucionado más vía jurisprudencial, Doc, porque el Código de Procedimiento Penal no nos da una información tan clara. En algunos aspectos sí, pero lo desarrolló más la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Porque primero, como les decía al Doc, se va a hacer ese interrogatorio, ¿no? Claro que sí. Y después la contraparte, en el ejemplo que les dábamos inicialmente, eran los testigos de la Fiscalía, ¿cierto? Entonces, la Fiscalía interrogó a sus propios testigos. Pero después, ahí mismo, tiene la defensa el derecho a contrainterrogar. Ok. ¿Cierto? ¿Y hay uno por uno? ¿Qué? ¿Desvirtúa o cómo es el tema? La idea precisamente es, entonces la Fiscalía hizo el interrogatorio con su testigo, le preguntó todo lo que quiso, listo, después vengo yo como defensa y en el contrainterrogatorio ya hay unas reglas específicas, Doc, donde las preguntas sí pueden ser cerradas, sí pueden ser sugestivas, porque la idea es como encerrar al testigo en la respuesta, ¿no? Porque ya no se le va a dar esa libertad de que se exprese. Claramente no estamos diciendo aquí que se prohíban el contrainterrogatorio las preguntas abiertas, porque se pueden, pero no es como lo más aconsejable. La idea es que sean cerradas. ¿Por qué hago énfasis en el contrainterrogatorio para responder tu pregunta, Doc? Porque cuando yo estoy contrainterrogando, ahí es donde viene algo que se llama impugnar credibilidad. Ok. Por lo general, los testigos de la Fiscalía ya tienen declaraciones anteriores, porque la Fiscalía les hizo rendir entrevistas y bueno, tenemos todo eso que la Fiscalía ya nos trasladó a nosotros en su momento procesal, por esa lealtad procesal que establece la ley. Cuando yo veo esa declaración anterior y yo estoy contrainterrogando a ese testigo de la Fiscalía y yo veo que le estoy preguntando cosas de esos mismos hechos, pero veo que él está respondiendo de una manera diferente a esa declaración anterior, entonces yo puedo decirle, bueno, su señoría, con el fin de impugnar credibilidad del testigo, permítame ir a declaraciones anteriores y esta declaración anterior, si estamos en audiencia presencial, pues yo se la coloco pues de presente al testigo, o si estamos virtual, pues la proyectamos en pantalla. Le digo al testigo, léame esta parte específica y ahí es donde lo voy a confrontar de que eso que él declaró tiempo atrás y lo que me está diciendo aquí se está como contradiciendo, y eso ya le empieza a dar la idea al juez de que ese testigo puede que aparentemente esté pues mintiendo o cambiando su versión. Ok, ¿y eso tiene alguna repercusión de tipo penal, Doc? ¿De pronto ese falso testimonio? Claro, si se logra demostrar efectivamente un falso testimonio, pues efectivamente el Código Penal dice que eso va a traer una consecuencia penal, y por eso es que antes de que el testigo, Doc, empiece a rendir su testimonio, el juez le hace hacer un juramento. ¿Cierto? En el cual le advierte las consecuencias tan delicadas de estar mintiendo en el testimonio. O sea que sería como el famosísimo perjurio que refieren en Suits. Algo así, sí, que se empieza a hablar de todos esos temas que vemos mucho en otras series, Doc. Pero bueno, Doc, importante esto. Ahora, tenía yo una pregunta. Eso que se recoge en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio que acabamos de explicar, ¿para qué va a ser importante ahí dentro del juicio oral? ¿Se va a utilizar en alegatos de conclusión o algo? Claro, Doc, esto es fundamental. O sea, todo esto es como la trazabilidad que va dejando cada una de las partes para poder fundamentar y para poder concluirle algo al juez. Okay. Sí, o sea, ya posterior a los interrogatorios, práctica de pruebas, contrainterrogatorio, el recontra, todas estas figuras, ya cada una de las partes, nosotros como abogados de la defensa técnica, argumentaremos para que el juez, ya después de analizar todas las preguntas, todas las actuaciones procesales llevadas a cabo, tome su decisión finalmente si efectivamente el fallo va a resultar siendo
condenatorio o el sentido del fallo más bien, o absolutorio, Doc. Claro, Doc. Es que es muy importante, como tú decías, Doc, porque, por ejemplo, en el caso de Álvaro Uribe, veíamos lo complejo de la logística de tantos testigos. Por ejemplo, cuando solo son 2 testigos, se hace interrogatorio contra interrogatorio, y al hacer el alegato de conclusión, pues es más fácil. Pero aquí, con esta cantidad de testigos, tocaba analizar uno por uno para ver qué dijo importante el uno, qué dijo importante el otro, para traerlo al alegato de conclusión, Doc. Claro, para que el juez a su consideración tome los fundamentos que nosotros les estamos estableciendo ahí dentro de los alegatos de conclusión, lo que tú dices, Doc. Para mí esta es una etapa muy importante, porque si uno como parte, sea fiscalía o como abogado defensor, no sabe argumentar jurídicamente y relacionar, vincular, desvincular, analizar, yo creo que esto tiene muchos términos. Claro. La lógica del caso, pierde uno el caso. O sea, lo puede perder uno habiendo llevado toda la acción penal, el ejercicio de la acción penal, habiéndolo llevado de la mejor manera. Si uno no sabe hacer unos buenos alegatos de conclusión y no sabe transmitir lo que quiere transmitir en esos alegatos de conclusión, puede estar perdiendo el proceso penal. Muy cierto, Doc. Pero bueno, eso es respecto al juicio oral, que tratamos de hacer un resumen. Igualmente este tema es muy complejo, tiene muchos más temas, pero de manera general para que entendamos más o menos qué fue lo que se llevó a cabo en el proceso de Álvaro Uribe. Y ahora sí, también vamos a adentrarnos muy seguramente en por qué la juez Sandra Heredia duró tanto dictando el día de ayer el sentido del fallo. Sí, muy demorado, que ese va a ser el segundo tema que vamos a analizar el día de hoy. Doc, y el otro tema que vamos a analizar el día de hoy es la lectura del sentido del fallo del caso de Álvaro Uribe, que se demoró bastante. Doc. Bastante, Doc. Yo creo que el Juan Valdés ayer casi se me termina mirando esa audiencia. Literal, fue todo el día, Doc. Pero, Doc, se entiende porque la juez debe analizar y puntualizar el por qué va a llegar a ese sentido del fallo. Claro, porque es importante lo que dice el Doc. Ahorita como explicamos lo que es un juicio oral y que la cantidad de testigos, y en este caso pertinente que hubo tantos testigos, pues claro, la juez tenía que entrar a analizar uno por uno, y un juez siempre que va a dar un sentido del fallo tiene que motivarlo, o sea, tiene que dar todas las explicaciones. Aparte de que en este juicio yo creo que muchos testigos eran de rellenos, únicamente con la finalidad de que corriera al término para que prescribiera el tipo penal. Puede ser, es verdad lo que dice el Doc. Bueno, por eso fue que fue tan demorado, pero finalmente ayer ya cerca de las 7 de la noche teníamos ya finalmente la decisión que daba la juez. Yo nunca había visto, o que me acuerde, como que un proceso penal en una audiencia de juicio oral llevase, o en una lectura de sentido de fallo, se tuviese el país con tanta conmoción esperando y con esta todo el mundo ganas, ayer, ¿no? todo el Estado colombiano estaba pendiente del sentido del fallo de este juicio. Impresionante, cómo puede tener al pendiente a todo un país. No te digo, yo no sabía que Colombia jugaba ayer contra Argentina. ¿Verdad? La selección femenina, que las felicitamos. No me lo estás preguntando, pero yo estaba esperando mis noticias de las 7 p.m. para, obviamente, pues para ver qué está pasando en el país con el tema en torno a Uribe Vélez, cuando es que estaban en el partido. O sea, todo el mundo pendiente única y exclusivamente del expresidente. Claro. No, y es que con las redes sociales, Doc, que se permite uno estar ahí conectado todo el las tiempo, 24 horas si uno quiere. Pero bueno, Doc, si te parece, analicemos. Espérame, Doc, me acordé de algo importante, y es que escuché mucho que la juez empezó con una frase que la han mandado por todas las redes. ¿La ayer tienes? todo el mundo la tenía de estado, Doc. Ok. ¿Cuál era? Espérate, la buscamos, Doc, rápidamente. Ya la encontré. Dice: el derecho no puede temblar sobre el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. Doc, con este inicio de esa frase, yo creo que a más de uno ya nos predispuso que el sentido del fallo iba a ser un poco justo y no iba a ser otra vez un proceso más en el que queda ahí en el declive. Sí, no, y en pocas palabras se supone que eso es lo que tiene que hacer un juez, ¿no? Ser parcial, que no importa tu economía, tu estatus social, tu poder, sino pues decidir sobre derecho, ¿no? Bueno, pues por fin yo creo que el Estado colombiano está tranquilo con el sentido del fallo que vieron ayer. Bueno, no todo el mundo, obviamente, porque pues aquí hay partes de partes. Pero bueno, Doc, entonces adentrémonos un poco más allá. ¿En qué consiste esta audiencia de lectura del sentido del fallo? Claro, Doc. Es importante, como decíamos iniciando este tema que decíamos hoy, aquí se va a analizar todo lo que se hizo en ese juicio oral, todos esos práctica de pruebas, interrogatorios, contrainterrogatorios y esos alegatos de conclusión
que decíamos que eran tan importantes, que es cuando ya la Fiscalía y la Defensa van a dar sus argumentos donde recopilan toda esta información. Entonces, en el sentido del fallo, el juez va a entrar a analizar parte por parte el tema fáctico, el tema de los hechos, el tema probatorio y de la práctica de las pruebas y el tema, pues, en fundamentos de derecho, ¿no? O sea que el juez no toma una decisión interna y sin contársela a nadie, sino que él debe argumentar el por qué toma esa decisión. Exacto. Sí, o sea, él no fundamentos puede decir, de derecho. Absuelvo o condeno porque es mi decisión. No. Exacto. O sea, y como te decía, y discúlpeme los televidentes, les hago tanto énfasis en fundamentos de derecho porque, claro, como dice el Doc John, el juez no puede venir de manera arbitraria a tomar una decisión sin tomar como fundamento la ley. Que de pronto ya la interprete o la mire de otra manera como pensamos nosotros, pues eso ya es motivo de análisis y por eso procede el recurso de apelación si uno no está de acuerdo con ese sentido del fallo, que igual pues es un tema que vamos a hablar ahora más adelante. Pero por eso fue que fue tan demorado, porque se tiene que entrar a analizar todo eso. Yo creo que antes de continuar es muy oportuno, Doc, que los televidentes sepan por qué delitos estaba uno siendo acusado en principio y por qué delitos continuaron ahorita condenado en el sentido del fallo, Doc. ¿Tú tienes los delitos por los cuales lo condenaron, Doc? Bueno, tengo los delitos por los cuales ha sido condenado, pero previo a ello me gustaría referirle los delitos por los cuales fue acusado y se llevó a cabo toda la etapa de juicio oral. Sí, entonces, la acusación inicial. Exactamente, posterior, exacto. La Fiscalía lo acusó de soborno simple, soborno en la actuación penal y fraude procesal, Doc. Pero la pregunta concreta que tú me acabas de hacer es ¿por qué lo condena la juez Sandra Heredia, ¿cierto? Sí. Sandra Heredia, perdón. Los tipos penales por los cuales el sentido del fallo fue condenatorio fueron soborno en la actuación penal y fraude procesal. La juez desestimó para absolver el tipo penal del soborno simple. ¿Cuántos años tienen de prisión la mínima y el máximo de estos tipos penales, Doc? No acostumbro, Doc, en nuestros programas leer taxativamente los tipos penales, pero me gustaría leerlos para que la gente haga como un cruce de información y diga, ahora entiendo por qué está siendo formalmente condenado el expresidente Álvaro Uribe, porque muchas personas de ustedes miran las noticias del día a día, pero no saben con base a qué fue condenado, fue absuelto, con base a qué llevan tanto tiempo en una etapa de juicio, Doc. No, y es importante, Doc, porque también aquí en el artículo que va a leer el Doc vamos a ver los años posibles de prisión para que la gente también sepa que esto no es que se lo inventan, sino que está estipulado de manera taxativa en el Código Penal. No es que tengan aquí represalias en contra del expresidente o viceversa, no es que el expresidente tenga represalias en contra del ex senador Iván Cepeda, absolutamente nada. Pero, Doc, les voy a leer en principio de qué trata el soborno en la actuación penal. Artículo 444A de nuestro compendio normativo penal, y nos establece lo siguiente: el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que éste se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años como pena privativa de la libertad. Obviamente ya puede ser en su domicilio o en centro carcelario, eso ya depende a consideración del juez posterior a lo que ahorita expliquemos en la audiencia del traslado del 447. Y el otro tipo penal que no va más allá, Doc. Hablamos del fraude procesal. Artículo 453 del Código Penal, el cual nos refiere lo siguiente: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Entonces yo creo que ya con esto, Doc, las personas ya pueden entender un poco más el por qué se está condenando al expresidente Álvaro Uribe, ¿sí? Muy seguramente, en principio, el soborno en la actuación penal, la consecuencia de ello, de este soborno a los testigos, Doc, dentro de esa actuación penal, es justamente ese fraude procesal, porque el expresidente muy seguramente logró salir en su momento
de la persecución penal que tenía por otro tipo que no está, claro, que ya en su momento precluyó, si no estoy mal, en el año 2021, 2022. No, y que por el momento Álvaro Uribe sigue siendo presuntamente, porque la sentencia no está ejecutoriada en firme. Claro, entonces, Doc, de hecho ayer su abogado Granados lo refirió. O sea, aquí tenemos que seguir manejando la presunción de inocencia. Exacto. Porque no es que la sentencia, como tú dices, ya había sido debidamente ejecutoriada. Hasta ahora tenemos un fallo de primera instancia. Exacto. Y no creo que la defensa técnica del expresidente vaya a dejar hasta ahí. Exacto. No, jamás en la vida eso sí no va a pasar. De hecho, ellos ya saben, ya refirieron que muy seguramente apelarán en su debido momento ahorita en la próxima audiencia. Perfecto. Entonces yo tengo otra pregunta, porque cuando las personas cometen un delito, pues se entiende que lo cometen en un concurso de personas, ya puede ser como autor, directo, mediato, coautor, determinador, cómplice o interviniente. En el caso pertinente del doctor Uribe, ¿cuál es, cómo la modalidad de la conducta? Pues ya sabemos cuál es, pero en el concurso de personas, ¿cómo quedó el sentido del fallo, Doc? Excelente, Doc. Cuando hablamos de concurso de personas, el Código de Penal nos establece en su artículo 29 y en su artículo 30 la autoría o la participación que haya tenido directamente la persona implicada, o en este caso acusada ya por el tipo penal. Sí. En el caso concreto de Uribe, Doc, el artículo 30 nos señala que las personas pueden ser determinadores, cómplices o intervinientes, ¿sí? Para el caso que nos ocupa, Álvaro Uribe, según la juez, actuó como determinador. Okay. Pero entonces tú te preguntarás, claro, ¿qué es el determinador? ¿Qué es el determinador? El determinador es la persona que induce a un tercero a cometer un tipo penal o una conducta punible, y el tercero sabe que va a cometer un tipo penal. Sí. En este caso hablaríamos de que el tercero vendría siendo Diego Cadena, presuntamente. Sí, presuntamente. Y Álvaro Uribe vendría siendo o vendría operando como la figura de determinador. Quiere decir que presuntamente Diego Cadena actuaría como autor directo de la conducta, pero lo determinó presuntamente Álvaro Uribe. Y una pregunta que tengo ahí, Doc, respecto, bueno, la responsabilidad penal, ¿los años en prisión son diferentes por ser autor directo y determinador, o cómo es eso? Muy buena tu pregunta, Doc. Aquí el sistema penal opera con el mismo término de condena, tanto para la persona que haya sido determinada, o en este caso Diego Cadena, como tú lo dices, como autor directo, o para Álvaro Uribe, que vendría siendo el determinador. La condena operaría bajo las mismas ritualidades y con el mismo tiempo de penas privativas de la libertad. Importante saber eso, o sea, claro, las personas se confunden muchas veces. Claro, aquí no es que el expresidente vaya a ir inmerso en una pena privativa inferior porque no cometió la conducta directamente. Claro. ¿Sí? Y ni Diego Cadena va a tener una condena mayor a la del expresidente porque fue quien cometió presuntamente el tipo penal directamente. No, señor. Aquí se consideran a los dos y se les condena por el mismo tiempo. ¿Listo? Ok, Doc? Importante eso, Doc. Bueno, como pueden ver, son muchas cosas que hay que analizar. Efectivamente, en esto de la lectura de sentido de fallo hubo muchos momentos, pues claro, fue casi 11 horas de lectura, que no todo puede quedar en nuestra mente, pero a mí sí me hizo pues un poco me presté atención, disculpen, respecto al tema de interceptar las comunicaciones entre el cliente y el abogado, Doc. Eso me sorprendió mucho, porque pues nosotros como abogados y abogados de la defensa, nosotros que llevamos casos constantemente, que vamos a La Picota, a La Modelo, al Buen Pastor, que nos comunicamos con nuestros clientes, constitucionalmente y también el Código de Procedimiento Penal siempre ha establecido que esas conversaciones entre el cliente y el abogado pues son privadas, que no se pueden venir a divulgar ni a intervenir en ellas. Y pues sorprende ver cómo en este caso la Fiscalía intervino muchas veces en las comunicaciones, y también la juez en este caso pertinente avaló y le dio la legalidad a ese tema. Claro, uno entiende, Doc, de que la interceptación al tema de la conversación entre el abogado y el cliente pues no es totalmente absoluta, puede tener límites, y sabemos que efectivamente el abogado está incurriendo en tipos penales y que aquí hay una organización, pues claro, pero ya en el ejercicio normal de nuestra profesión, que se pueda tomar esta arbitrariedad, es importante hacer la denuncia, porque hay que proteger la conversación siempre entre el cliente y el abogado, Doc. No sé qué piensas de esto. Uy, Doc, realmente me parece un poco, ¿cómo que te digo yo? No absurdo, porque se suena muy feo, sí, pero sí me parece un poco
negligente, Doc, por parte, bueno, no hablo directamente de la juez, sino por parte del sistema penal acusatorio, Doc. Porque en casos concretos sí respetan y salvaguardan muchos derechos fundamentales de las personas que están siendo acusadas. Para mí este tema que violen o que intercepten más bien las comunicaciones entre uno como abogado y con su cliente, Doc, eso es totalmente grave. Claro que sí se puede hacer, hay casos en específicos en los que obviamente, Doc, tiene que la justicia que hacerlo, pero en este caso concreto sí me parece un poco y coadyudo lo que refiere el abogado Granados de que ese testimonio tuvo que haber sido desacreditado total. Efectivamente, Doc. Pero bueno, esa interceptación. Pero bueno, Doc, ese fue nuestro segundo tema que analizamos el día de hoy. Vamos a analizar nuestro tercer tema. Bien, Doc, hablemos ahora del traslado del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, que fue como finalizó la jueza el día de ayer la intervención en la lectura del sentido del fallo del caso concreto del expresidente. Doc, es muy importante eso porque yo veía que las personas preguntaban una y otra vez ¿qué es eso del 447? Veníamos de 11 horas de lectura y de un momento a otro no, que traslado del 447, entonces se lo vamos a explicar el día de hoy. Cuéntanos. No, Doc, y es muy importante porque es la oportunidad que tiene, en este caso, la persona que vaya a ser condenada de poder acceder a algún tipo de beneficios o subrogados penales. Para el caso concreto, el beneficio de la prisión domiciliaria. Pero ¿y qué es entonces? ¿Qué se analiza? Listo. Cuando el sentido del fallo fuese condenatorio o en caso de que se haya celebrado algún tipo de acuerdo con la fiscalía, el juez le correrá traslado a las partes para que relacionen las condiciones familiares, sociales y, lo más importante, los antecedentes penales muy importante que haya tenido, en este caso en concreto, el expresidente Álvaro Uribe en ocasión a tomar una decisión de si se le otorga o no este tipo de beneficio. Es muy importante, y según lo que vimos ayer, como se expresaba un poco la juez, efectivamente puede que sea muy probable que le den si deciden no apelar, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta, Doc, que esta solicitud de subrogado tiene ciertas ritualidades, las cuales establece el artículo 38B de nuestro Código Penal, Doc. Exacto, sí, efectivamente, porque eso se lo dan a cualquier persona, solo por estar condenado ya se lo van a dar. No, Doc, o sea, ojalá todas las personas que tuviésemos aquí como clientes en J Consultores tuvieran la oportunidad de acceder a este tipo de beneficio, pero no es así, Doc. ¿Qué pasa? El Código Penal establece que para poder acceder a este tipo de subrogado penal, uno no debe estar mencionado dentro del artículo 68A del mismo compendio normativo. Aunado a ello, Doc, tiene uno que demostrar arraigo social y familiar. Pero una de las cosas más importantes y por las cuales muchos de los juzgados niegan este tipo de subrogados es que el tipo penal por el cual esté siendo condenada la persona no vaya a superar el periodo de 8 años, Doc. En este caso concreto, las penas privativas de la libertad parten como mínima de 6 años y la máxima de 12 años. Justamente es algo, no sé, Doc, no suele suceder, ¿no? Que siempre los tipos penales tengan la misma mínima y la misma máxima. En este caso concreto, sí, efectivamente, tanto el soborno de la actuación penal como el fraude procesal tienen una mínima de 6 años y una máxima de 12 años, Doc. Claro, Doc, como tú dices, lo que establece la ley en el Código Penal es que la mínima del delito tiene que ser de 8 años o inferior a 8 años para que se pueda dar este subrogado penal de la prisión domiciliaria. Como en el caso pertinente la mínima es de 6 años, entonces sí podría ser merecedor de la prisión domiciliaria. No, y como el expresidente Álvaro Uribe no tiene antecedentes de tipo penal y que por el contrario ha venido colaborando eficientemente con la justicia para el caso que le ocupa a él directamente, Doc, no creo que vaya a ser excluido de este tipo de beneficios. Doc, también el artículo 447 nos va a hablar de algo muy importante, que es la individualización de la pena, Doc. Doc, es muy importante de pronto que les podamos referir a las personas de qué se trata esta individualización que está inmersa dentro del mismo artículo 447. Exacto, es muy importante y permítanme les explico. Como ustedes ven, siempre que hay un tipo penal, o sea un delito, el Código Penal va a decir que hay una mínima y una máxima. En el caso pertinente de hoy, 6 años y 12 años. Entonces, ¿cómo el juez va a saber en dónde se va a ubicar? Si se va a ubicar en los 6 o en los 12. Entonces, este ámbito punitivo de movilidad lo establece el artículo 61 del Código Penal, donde nos dice que el juez tiene que mirar si hay circunstancias de mayor o menor punibilidad. Porque se divide en 3 partes para que me entiendan, Doc.
los cuartos mínimos, los 2 cuartos medios y los cuartos máximos. Entonces, si estamos en cuartos mínimos, pues más nos acercamos a los 6 años. Si estamos en los cuartos medios, pues a la mitad. Y más hacia los cuartos máximos nos acercamos más a los 12 años. A los 12 años. Pero ¿qué es lo que el juez va a entrar a analizar? Es algo que se conoce como circunstancias de mayor o menor punibilidad, que las podemos encontrar en el artículo 55 del Código Penal o 58 del Código Penal. El juez va a entrar a analizar y dependiendo de esto, decide. Y ya cuando el juez sabe si se tiene que ubicar en ese cuarto mínimo o en los 2 cuartos medios o en el cuarto máximo, cada cuarto ya va a tener su mismo mínimo y su mismo máximo. ¿Sí me entiendes, no? Sí, claro, totalmente. Y ahí también el Código Penal va a decir unas instrucciones en ese mismo artículo 61, cómo el juez va a saber dónde se va a ubicar. Entonces, por eso es tan importante esta audiencia del 447, porque la defensa o la fiscalía le va a decir al juez: oiga, ubíquese en esto, en esto, en esto. Obviamente el juez escucha y no está obligado, porque él está sometido al imperio de la ley y lo que diga el Código Penal, pero el abogado de la defensa o la fiscalía sí le recuerda al juez cómo debería hacer ese movimiento. Ahora, es importante tener en cuenta también algo cuando hay concurso de conductas, cuando tenemos 2 delitos. Y el Código Penal en el artículo 31 establece que cuando tenemos varios delitos, pues para hacer esta dosificación punitiva, para hacer esta suma, para no enredarnos, dice el Código Penal, exacto, se va a partir del delito más grave y los otros delitos se va a aumentar otro tanto. Así es como efectivamente el juez va a llegar finalmente a decir cuántos son los años de prisión, Doc. Excelente, Doc. O sea que para el caso concreto estimaríamos nosotros que el juez partiría de los cuartos mínimos para este caso condenar al expresidente Álvaro Uribe. Exacto, de los cuartos mínimos, que podría quedar más o menos en unos 6 a 8 años de pronto. Bueno, Doc, y yo tengo otra pregunta que podemos analizar aquí en este capítulo. ¿Aquí se acaba todo? O sea, finalmente le corren traslado al artículo 447 a la defensa técnica del expresidente Álvaro Uribe, y ya él lograría la prisión domiciliaria y finiquitó el proceso. No, realmente no, porque o depende, como siempre decimos los abogados, Doc. Depende. Si el presidente Uribe decide acatar y considerar que esa sentencia condenatoria es justa, entonces él no apela. Y si él no apela, entonces ya esa sentencia queda ejecutoria en firme. Entonces ahí sí ya toca entrar a purgar la pena y tocaría entrar a mirar si se da domiciliaria, que lo más seguro es que sea pero posible. Sí podemos acceder al recurso de apelación. Claro que sí. Ok, excelente. Importante que hablaste del tema del recurso de apelación. Sería bueno que le explicase a las personas ¿qué es el recurso de apelación o cómo procede en este caso pertinente, Doc? Doc, pues en caso de que uno no considere efectivamente que el sentido del fallo, o que más bien el fallo sea justo o tenga cierto tipo de falencias en contra del debido proceso, derechos fundamentales, entre otras cosas, Doc, uno como defensa técnica puede acudir al recurso de apelación en aras de que o a bien confirmen nuevamente el fallo de primera instancia, o que el Tribunal Superior, para el caso concreto de aquí de Bogotá, pueda absolver nuevamente al expresidente Álvaro Uribe, tomando a consideración obviamente los argumentos que uno como defensa técnica establezca dentro de ese recurso de apelación, Doc. Claro, Doc. Doc, ese recurso se presenta ¿cómo? O sea, ¿de manera oral en la audiencia o escrito? ¿Cómo se puede presentar? Muy buena pregunta, Doc. Si uno como defensa técnica obviamente solicita poder acceder a este recurso, puede presentarlo de manera oral, de manera inmediata, o puede presentarlo de manera escrita dentro de los próximos 5 días siguientes hábiles a la notificación del fallo de primera instancia, Doc. Es verdad, no, pero qué bueno, importante eso saber. Por eso es que muchas veces o muchos abogados ya están diciendo que este no es el final, porque si los abogados deciden apelar del doctor Álvaro Uribe, pues va a ir a segunda instancia al tribunal, y finalmente si el tribunal confirma el fallo condenatorio, pues pueden ir a casación ante la Corte Suprema de Justicia. Doc, yo he venido escuchando en muchas oportunidades, viendo en noticias que hablan de prescripción, de que Álvaro Uribe ha venido suspendiendo, que esos 77 testigos era justamente para que se llegase a configurar una prescripción. ¿Cuándo hablamos de prescripción en la acción penal? Ese tema es muy importante, Doc, y por eso esa va a ser nuestra cuarta noticia el día de hoy, que vamos a analizar en qué consiste la prescripción de la acción penal. Bueno, Doc, como te había comentado, el último tema que vamos a analizar es eso de la prescripción de la acción penal, en qué consiste. Y es importante entender
que la Fiscalía es la que está en cabeza de la acción penal y va a tener un tiempo, ¿no?, para poder iniciar la investigación y llevar a cabo el proceso. O sea, esto no va a ser eterno. La Fiscalía no se puede quedar de manera eterna, salvo en algunos casos excepcionales que sería importante analizar el día de hoy, Doc. Y sí me gustaría preguntarte a ti, ese tema de la prescripción, ¿cómo opera en el tema penal, Doc? Doc, por regla general, un delito prescribe a la máxima del tipo penal. Para el caso concreto, tanto para el fraude procesal como para el soborno, en la actuación penal, la máxima del tipo penal, recordemos que la mínima era de 6, la máxima vendría siendo de 12. Claro. O sea, para el caso concreto de este tipo penal prescribiría el caso del presidente Uribe en 12 años. Doc. Ok, perfecto. Claro está, Doc, que no puede superar esa prescripción 20 años ni ser inferior a 5 años independientemente del tipo penal. Okay. Ahora bien, hay tipos penales en los cuales la prescripción opera en el término de 30 años. Pero tú te vas a preguntar, sí, ¿qué tipos penales más o menos? Sí. Desaparición forzada, tortura, son ejemplos, Doc. Claro está, que se cometan en contra de miembros de defensores de derechos humanos, entre otros, que no los tengo claros ahorita. Recae en personas específicas. Claro, okay. No recae sobre cualquier persona. O sea, yo no es que te torture a ti, sí, y ya el delito me prescribe en 30 años. No, señor. Perfecto. Si tú no eres defensor de derechos humanos, muy seguramente se tomará la máxima del delito, en este caso concreto, de la tortura, para que me entiendan, Doc. Importante. Ahora bien, Doc, también hay tipos penales los cuales no prescriben. O sea, puede pasar el tiempo, puede pasar la acción penal 1, 2, 3, 5, 10, 20 años y no prescriben. ¿Y cuáles son esos delitos? Exactamente. Delitos como genocidio, lesa humanidad. Últimamente, también recientemente ya se incluyeron los tipos penales de acceso carnal violento con menor de 14 años. También son tipos penales. Muchos de los sexuales con menor de 14 años el año que 2021, no prescriben. Creo que no lo tengo claro, pero si no estoy mal, sí es posterior al 2020. Pero bueno, Doc, es importante esto que acabas de decir, porque entonces uno piensa que la prescripción opera de manera general para todo, pero vemos que opera. Claro, no, maneras. O sea, para cada caso concreto, para cada tipo penal en concreto, la prescripción opera de manera diferente. Claro, en el caso pertinente del caso Álvaro Uribe, como tú le decías al inicio, pues opera la regla inicial que nos dijiste. Sí, que es la regla general, exactamente. Del delito. O sea, estaríamos hablando de que el tipo penal, una vez comenzada la persecución de la acción penal, prescribiría al término de los 12 años, Doc. Ok. Ahora, Doc, está sonando mucho porque la gente siempre ha hablado de que no, que va a prescribir, que finalmente pues eso al prescribir pues ahí termina, porque precisamente es una sanción. La prescripción de la acción penal es una sanción que el Estado se pone al mismo Estado. Total. Por no haber desarrollado en el tiempo pertinente el proceso penal. Doc, ahí para complementar a la información, ¿cómo pues se interrumpe este término de prescripción? Y pues les voy a explicar, y es con el término cuando se da la audiencia de formulación de imputación. Es la primera oportunidad en la cual se interrumpe el término de prescripción, que es en el caso concreto de Álvaro Uribe pasó. Y cuando nuevamente vuelve a interrumpirse, ¿cierto? O el término de prescripción. O sea, son dos momentos. Son dos momentos. El primero, pues el que acabo de decir ahorita, pero el más importante ahorita, hablando de temas actuales, es la segunda oportunidad. Porque esto va a prescribir en el caso de Álvaro Uribe más o menos para el 8 de octubre o 16 de octubre, no lo tengo muy claro, Doc. Pero si el tribunal no da una decisión de segunda instancia, o sea, si deciden apelar ahorita y el tribunal no da un fallo antes del 8 o del 16, prescribe la acción penal, porque es la segunda oportunidad en la cual se interrumpe el término de prescripción. O sea que todavía vuelve a contar una oportunidad de cierta manera el expresidente Álvaro Uribe, aparte del recurso de apelación. Claro, porque es que ahí apeló, ¿sí me entiendes? Sí. El tribunal va a responder, y si el tribunal responde antes de la fecha que les dijimos ahorita, pues se interrumpe el término de prescripción y ahí volvería a contar y ya tendría 5 años. O sea, la defensa de Álvaro Uribe. Para que nuestros televidentes lo entiendan, perdóname que te interrumpa, el Tribunal Superior de Bogotá tiene aproximadamente 2 meses para sacar el fallo. Exacto. Por regla general uno pensaría que no va a pasar porque uno presenta muchas veces apelaciones y se demora 1 año. Pero en este caso, que es de connotación nacional, claramente el tribunal va a responder. No va a permitir que prescriba. Claro. De los medios, política, absolutamente judicial, ¿no? Esto tiene una presión inmensa. Y cuando ya el tribunal de esta decisión nuevamente interrumpe el término de prescripción, y ahí ya se puede presentar la casación si el tribunal confirma
lo que primera instancia condenó. Entonces ahí la defensa de Álvaro Uribe puede presentar la demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí ya tendría la Corte Suprema de Justicia hasta 5 años, para poder decidir de la casación. Por eso es que decíamos ayer muchos de los abogados que esto puede ir para largo. ¿Listo? O sea, no hemos finiquitado todavía el proceso del siglo. Exacto, efectivamente, Doc. Y esto fue un capítulo especial de JD Law News denominado El Juicio del Siglo, en ocasión al caso concreto del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recuerda que somos JD Law News, donde las noticias no se explican con especulaciones, sino con leyes. Y tengan presente que no solo somos presentadores de JD, sino que somos abogados de J, consultores jurídicos de tipo penal. Así que si usted o uno de sus familiares tiene problemas penales, no dude en escribirnos. JD Law News.